Vamos a exponer de forma razonablemente pormenorizada a la vez que concisa la evolución de caput hasta la forma actual jefe. Aquí, por supuesto, es necesario aclarar que esta evolución no es patrimonial en español, sino que jefe es realmente un galicismo bastante tardío, por lo que hay que ver principalmente, pero dentro de mis limitaciones respecto a la gramática histórica del francés, la evolución del latín caput al francés chef, momento en que el español toma la palabra francesa para llegar a evolucionarla hasta jefe. Por todo ello, la exposición de esta evolución es un pelincito más heterodoxa de lo común. Dicho eso, el étimo clásico es caput y el estadio latino-vulgar del que hemos de partir es capo. Tenemos el cambio al sistema vocálico de 7 vocales tónicas 5 átonas sin oposición de cantidad y la apertura de U breve en O, así como la pérdida de la M final. Aquí, por supuesto, hay que aclarar, porque caput no tiene M. Eso es porque debemos partir de una forma vulgar regularizada capum capi o incluso de un masculino capus capi, cuyo acusativo es igualmente capum. En principio no podríamos haber partido de la forma clásica caput, es decir, con la T final, ya que la T final se conserva incluso hasta el francés antiguo, como mínimo hasta el siglo IX. En cualquier caso, lo primero que tenemos a partir de esta forma capo es la sonorización de oclusivas intervocálicas, lo cual nos da cabo, y ahora comienza un leve cierre de la A en sílaba abierta, lo cual nos da algo así como cabo, y aquí estoy simplificando un poco, como ya advertí al principio. Luego tenemos la fricatización de oclusivas sonoras intervocálicas, por lo que llegamos a cabo. Luego tenemos la apócope, la pérdida de la O final. Tenemos cav. Ahora la palatalización de la velar ante esta A. Esto es muy típico del francés y que, hasta donde yo sé, no ocurre en otras lenguas romances, al menos de las grandes. Total, que tenemos chav. Seguimos aquí, tenemos que la vocal se sigue cerrando un poquito más, chev, y luego algo bastante frecuente, no solo en francés, sino en muchas otras lenguas, es el ensordecimiento de la fricativa final, es decir, la V se convierte en la sorda correspondiente, es decir, F. Eso es básicamente lo mismo que cuando en español se dice Madrid. Esa Z es la sorda correspondiente de la D final de Madrid. Total, que llegamos a chef. Se supone que en este estadio es cuando el inglés toma esta palabra del francés para la actual palabra chief. Luego tenemos la desafricación de esta che inicial, es decir, se convierte en sh. Pasamos a chef. Y el último paso hasta el francés actual es la apertura de esa E cerrada en sílaba cerrada que pasa a chef. Esta es la forma del francés actual y este último cambio debió de ocurrir hacia el siglo XIII. En el siglo XIII todavía seguía significando cabeza, entre otros significados secundarios, pero el primario era todavía cabeza. En el francés actual, el significado de chef como cabeza se considera literario. La palabra genérica para cabeza en francés es tête, que viene del latín testa, que significa tiesto, cacerola, etc. Y si este cambio había ocurrido hacia el siglo XIII, y los primeros testimonios en español que hay son del siglo XVI, aunque probablemente ya se venía usando de un poco antes, vamos a ser generosos y decir siglo XV. Eso quiere decir que al español llegó ya con la misma forma del francés actual, chef. Eso sí, como en la mayoría de variedades del español no hay E abierta, pasó simplemente con E. Eso sí, en español no es frecuente, y tampoco lo era entonces, que las palabras terminaran con F, por lo que podemos suponer que el primer paso fue la paragoge, la adición de una E final. Entonces tenemos chefe, escrito principalmente con X, pero también se puede encontrar con J, incluso con G, pero en principio la grafía que le corresponde es con X, chefe. Y el último paso es el reajuste de las sibilantes, en esta palabra la velarización de esa sh que nos da jefe. Y como había dicho, esta es una palabra bastante tardía en español. Dice Corominas que la primera documentación
es del Diccionario de Autoridades, 1739, pero que cree haberlo hallado en documentos relativos al sitio de Barcelona en 1714. Y aún así, esto no lo entiendo yo muy bien, pero él mismo dice que se encuentra en Calderón de la Barca, hacia 1631-35. Nada más y nada menos que en La vida es sueño, ¿no? Dice, y de este oficio soy jefe, porque soy el mequetrefe mayor que se ha conocido. También aparece en Quevedo hacia 1645. El sol, jefe de los relojeros, respondió, etc. Y también, por ejemplo, en Alonso de Contreras hacia el año 1640. Fuime a consolar con el señor don Baltasar y a darle mi queja como a mi jefe.